Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, este es su programa del Café Pastoral, les habla el pastor Alejandro Guacas. Queremos darle una cordial bienvenida a toda la amable audiencia de la frecuencia F y todas las personas que también nos están en este momento sintonizando y nos están siguiendo a través de las redes sociales. Podríamos decir una vez más, en nuestro hemisferio americano, muy buenos días, en Europa, muy buenas tardes, y en Asia, muy buenas noches, porque sabemos que hay personas en todo el mundo que nos están siguiendo y están recibiendo siempre una palabra fresca de parte de Dios, una palabra de bendición. En el día de hoy me acompaña el pastor William Aguilar, un amigo, consiervo, compañero de ministerio, y con él estaremos desarrollando hoy el tema. Y quiero darle la bienvenida, Pastor William. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Pastor Alejandro. Qué bendición poderles ver en esta preciosa mañana a todos ustedes que nos siguen a través, como lo decía, del canal de televisión, de las redes sociales, en nuestro programa de Café Pastoral. Así es, así que hoy va a ser una mañana bien especial. Ya tenemos nuestro café en la mesa. No puede faltar. Ahora sí podemos iniciar. Bien, hoy el tema es ver y pensar el arte de prosperar. Este fue un tema que nuestro pastor estuvo hablando la semana pasada en la reunión de emprendedores, y creo que es importante y propicio poder compartir con todas las personas que en este momento nos están siguiendo, nos están sintonizando a través de la frecuencia F, radio y televisión, poder compartir con ustedes este tema tan interesante, tan importante, porque precisamente estamos hablando de la visión perfecta, estamos hablando del año de la visión perfecta, y podríamos extendernos un poco más, la década de la visión perfecta. Y este título y este tema, ver y pensar, el arte de prosperar, creo que se ajusta, pastor, precisamente a la visión que nuestro pastor nos ha venido enseñando. Por supuesto, Pastor Alejandro, supremamente interesante. Dos cosas que nosotros los seres humanos tenemos. Uno, el pensamiento. Dios nos dio la capacidad de pensar, y supremamente importante. Y lo otro es la visión, la capacidad de poder ver, pero no solo desde el punto de la visión, de la vista, sino del proyectarnos, de tener una visión amplia. Y por supuesto, pastor, que para poder progresar, esos dos necesitan estar conectados ahí. Así es. Uno, cuando observa grandes proyectos a nivel tanto eclesial como a nivel empresarial, incluso a nivel familiar, que creo que es el proyecto más grande que nosotros tenemos, la familia, siempre nace de esas dos acciones, de una visión y de un pensamiento. Como una visión y un pensamiento determina nuestras acciones, determina el resultado de todo lo que nosotros hacemos. Por eso, cuando hablamos de visión, y como usted muy bien lo decía, cuando hablamos de visión, tenemos que hacer la diferencia en lo que es la vista y lo que es la visión, porque la vista es una función de los ojos. Así es. La visión es una función del espíritu. Y en este programa precisamente es lo que queremos nosotros hablar a todas las personas, decirles que puedan activar su vida espiritual para que puedan ver mucho más allá de lo que ven sus ojos naturales. Nuestros ojos naturales ven y tienen una limitación, por así decirlo, un límite. Pero los ojos del Espíritu, cuando se conectan con Dios, cuando estamos conectados con la palabra de Dios, ven mucho más allá, porque siempre nuestro Dios ve más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver. Así es, Pastor Alejandro, y a todas las personas que están con nosotros en esta mañana, que es importante, cada vez que usted piensa, crea imágenes en su mente. Exacto. ¿Cierto? Y lo importante es que esas imágenes, a través del pensamiento que se están formando ahí, y haya una visión que pueda proyectar esas imágenes hacia el futuro. Indiscutiblemente es importante, pastor, que ahí se incluya a Dios, porque podemos avanzar y podemos alcanzar muchas cosas, como lo vamos a ver más adelante, pero si Dios no está incluido dentro de esos pensamientos, dentro de esa visión, indiscutiblemente vamos a tener serios problemas. Así es. Podríamos decir, en primer lugar, que ver y pensar
es la máxima expresión del progreso del ser humano como ente superior de la creación. Es decir, pues nosotros como seres humanos y como la corona de la creación, ¿cierto? Correcto. Dios nos dio esa facultad, nadie más tiene esa facultad, ¿cierto? Por supuesto, los animales no tienen esta facultad, ellos se mueven por un instinto, ellos ven, ¿sí? Más no tienen un pensamiento lógico como el nuestro, más es un instinto. Nosotros, como esa expresión, la corona de la creación, como esa máxima expresión de la creación que Dios nos hizo a nosotros, tenemos esa facultad de ver y pensar. Y qué interesante, porque las civilizaciones nacieron y fueron desarrolladas a través del poder de un líder visionario. Cuando nosotros siempre vemos una empresa, cuando vemos algo que sucedió en la historia, algo que marcó, dejó una huella en la historia, siempre detrás de eso, ¿quién hay? Un líder que visionó precisamente ese desarrollo, ¿cierto? Correcto, y Pastor Alejandro, y ahí vemos a través de la palabra de Dios muchos hombres visionarios. Por supuesto que hoy lo vemos en el tiempo contemporáneo, y tal vez usted que nos está viendo, nos está escuchando, quiere ser ese líder visionario, que tiene pensamientos, que tiene ideas y que se proyecta. Vamos a mirar ese ejemplo, Pastor, que se encuentra ahí en Génesis. ¿Cómo encontramos ahí a través personas que tuvieron ideas, que tuvieron pensamiento, la capacidad de ver, la capacidad de pensar? Y vamos a mirar qué hicieron ellos. Génesis 10, 8, 10. Dice así Génesis 10, 8, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Mire muy bien esta frase, el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Y subraye esa palabra Babel porque ahorita hablaremos de Babel. Su reino Babel, pero también dice Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Entonces tenemos como un ejemplo, ¿cierto?, bíblico, a Nimrod, como dice la Biblia, el primer poderoso en la tierra. Y podríamos decir que fue el primer visionario, el hombre que construyó ciudades. No construyó una ciudad, sino construyó ciudades. Fue un fundador de ciudades, similar a nuestros días, por ejemplo, a un Sebastián de Belalcázar y a tantos que han fundado ciudades, hablando de Colombia, nuestro territorio. Pero este hombre, el primer poderoso de la tierra, dice que era un hombre cazador delante de Jehová. O sea, que era un hombre que tenía una visión y que al parecer esta facultad se la había, al parecer no, seguramente esta facultad el Señor se la había dado y fundó muchas ciudades. Por supuesto, y es importante, ¿no? Como bien decía, creo que siempre han existido personas poderosas en la tierra de una u otra manera. Y la Biblia, por supuesto, registra a lo que se consideró el primer hombre más poderoso en la tierra. Y una de las habilidades, de las facultades que este hombre tuvo fue el proyectarse. O sea, tuvo visión. ¿Y cuál era? Fundar ciudades. Y como usted muy bien mencionaba, a uno de los conquistadores que hace un buen número de años estuvo por estas tierras, digámoslo, por América, como Sebastián de Belalcázar, como Gonzalo Jiménez de Quesada, como Nicolás de Federman, que fueron hombres que hicieron historia en nuestro país, en la fundación y en la creación de nuestra nación. Creo que tomaron esas capacidades que ellos tenían, pero que esas capacidades no salieron de la nada, fueron otorgadas por Dios. Y por supuesto que ellos, esas ciudades que ellos fundaron, pues primero, ¿dónde estuvieron? En su mente. En su mente. En su mente. Y la capacidad de visionar las pudieron proyectar hasta ver realidad. Y eso sucedió con Nimrod y la gente con la cual él estuvo ahí. Pero lo que queremos resaltar aquí, Pastor, y a todos los televidentes y oyentes, es la visión que tuvieron. Fueron líderes visionarios. Cuando usted muy bien ve una institución, cuando usted ve una empresa grande, es porque alguien primero estuvo en la mente de alguien. Y luego no solo se quedó en la mente, sino esa mente se proyectó esas imágenes que la persona podía ver.
y hoy en día podemos disfrutar de esas grandes empresas, de esas grandes instituciones, porque hubo alguien que visionó. Es correcto. Así que les decimos a toda nuestra audiencia, quédese en el Café Pastoral porque vamos a seguir hablando de este tema, ver y pensar el arte de prosperar, porque creemos que Dios ha puesto una visión en ti y un pensamiento poderoso que muy pronto lo vas a ver hecho una realidad. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Bien, continuamos en el Café Pastoral y estamos hablando de ver y pensar el arte de prosperar. Ya hace un momento estábamos hablando de Nimrod, cómo Dios le dio esa visión de fundar ciudades. Y así como Dios le dio a Nimrod la visión de fundar ciudades, Dios también te ha dado a ti una visión. Y esa visión se convierte en un pensamiento, en una determinación para luego accionar, para luego hacer las cosas de manera correcta. Pero aquí hay algo interesante en la vida de Nimrod, porque Nimrod empieza bien con una visión y fundando ciudades. Pero cuando comenzamos a leer la historia en el capítulo 10 de Génesis y luego llegamos al capítulo 11, nos encontramos con una historia que de pronto todos distinguen, la historia de la Torre de Babel. Y hay un pasaje que me llama la atención, Pastor William, un pasaje que está en el capítulo 11, en el versículo 6, que dice así, dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, me llama la atención porque el que está hablando aquí no es una persona, es Dios. Es Dios. Y Dios mismo está estableciendo o está afirmando que el pensamiento del hombre es fuerte. Y dice, lo que han pensado hacer, nada les hará desistir. Nada ni nadie les hará desistir. Entonces, el mismo Dios está diciendo, cuando el hombre tiene una visión, cuando el hombre tiene un pensamiento, mejor dicho, y ese pensamiento es fuerte, nadie lo puede desistir. Lógicamente, ahí es cuando Dios viene e interviene, porque la motivación cambió. Correcto. Ya la motivación de Nimrod en el capítulo 11 y de su descendencia cambió. Ya no era el deseo de construir ciudades y generar una calidad de vida, sino que la intención era otra. Dice la Biblia que ellos querían tener una torre muy alta y era como en cierta manera algo como una intención orgullosa, ¿cierto? Una intención como de querer asemejarse al Altísimo, ¿cierto? Correcto. Y ahí está un punto supremamente importante. Recuerde que siempre debe haber una conexión entre el pensamiento y la visión. Pero en el desarrollo de ese pensamiento, esa visión, debe estar incluido Dios, que es lo que Dios interviene, ¿cierto? Interviene. ¿Por qué? Porque usted puede tener un pensamiento, usted puede tener una visión y amplia, pero si no tiene en cuenta a Dios, entonces, Pastor Alejandro, esa persona está en serios problemas. Exacto. Por supuesto que Dios a todos nos dio la capacidad de pensar y de visionar. Pero lo que Dios quiere y a lo que Dios le interesa y Dios nos va a ayudar y nos va a respaldar es cuando en nuestros planes, en nuestros proyectos, sean pequeños, sean medianos, sean grandes, sean de corto plazo, mediano plazo o sean de largo plazo, pero lo importante aquí, pastor, es que podamos tener en cuenta a Dios. Exactamente. Y ahí es donde vemos el quiebre, ¿no? Vemos el quiebre en la vida de Nimrod. Porque entonces aquí ya el Señor interviene y dice, no, así no son las cosas, y es cuando se confunde el lenguaje y no pueden construir aquella torre. Por eso es importante tener en cuenta siempre a Dios. Dios te dio la visión, Dios te dio el pensamiento, Dios te dio la capacidad, Dios te dio y te da la salud, te da la fuerza para emprender. Entonces siempre hay que estar en esa conexión con Dios. En un momento de la vida de Nimrod, esto como que tomó otro rumbo y por eso intervino el Señor y entonces las cosas tuvieron otro resultado. Pero aquí va una pregunta para todos, en segundo lugar. Una pregunta aquí bien importante y es, ¿qué ves cuando tienes una semilla en tu mano? ¿Qué ves, cierto?
cuando Sí. tienes una semilla en tu mano, cuando Dios ha puesto una semilla en tu mano, ¿qué es lo primero que ves? Este ejercicio fue muy bueno, estábamos en la reunión y nuestro pastor nos entregó una semilla, ¿cierto? De diferente, una semilla de café, una semilla de guanábana, una semilla de naranja. Y entonces nos colocó la semilla en la mano y nos hizo una pregunta interesante. ¿Qué ves cuando tienes una semilla en tu mano? Porque yo creo que todas las personas, todos, sin discusión, todo el mundo, todas las personas tienen como mínimo una semilla. Entonces la pregunta es, ¿qué ves? Correcto. Y es importante ese ejercicio, una pequeña corrección, era una semilla de arroz. De arroz. De Ah, ok, arroz, de arroz. guanábana y naranja, ¿cierto? Porque inmediatamente cuando uno está observando algo, el pensamiento está funcionando, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ves? Y eso lo que uno está viendo con su vista, valga la redundancia, pero en el cerebro se está haciendo imágenes. Y esa es una semilla. ¿Qué es lo que uno ve? ¿Ves simplemente una semilla o ve mucho más allá? Viene la pregunta aquí que usted dice, pastor, o para resaltar esa importante pregunta. A usted, querido oyente y televidente, usted que está ahí, Dios le ha dado a usted un don, un talento, usted tiene un arte, un oficio, una profesión. ¿Qué ves? ¿Te ves solo como la persona que hace el aseo en la casa? ¿O te ves como una persona que haciendo oficios en la casa puede colocar una empresa de oficios varios? ¿Cierto? Tú puedes reparar, tener la facultad de hacer arreglos en su casa. Eres plomero, eres herrero, eres, carpintero. Pero ¿qué ves? ¿Te ves como la persona que solo puede arreglar un mueble de la casa? ¿Y tú tienes la capacidad de hacerlo o puedes verte como una persona que puede colocar una empresa, una ebanistería o un gran taller o una fábrica de muebles? Eso es lo que queremos resaltarte en esto, que tú puedas ver qué es lo que tú tienes y cómo lo puedes proyectar. Hay personas que tienen la semilla, ¿cierto? Y la miran, ven y piensan, pero no accionan. La gente dice, sí, yo tengo esto. Y lo observan y piensan lo que podrían hacer. De hecho, hay personas que se vuelven, ¿cómo podríamos decir? Sueñan demasiado, son muy soñadores, pero no son emprendedores. Mucho sueño, mucho anhelo, pero no emprenden, no hacen nada. La Biblia habla, hay un proverbio, ahora recuerdo que dice que el perezoso desea y nada alcanza porque no acciona. Entonces, eso le sucede a muchas personas que ven y piensan y sueñan demasiado, pero no accionan. A otros les sucede que ven y piensan, pero accionan equivocadamente. Entonces, la semilla tiene un proceso. Ella hay que sembrarla y comenzar a cuidarla, regarla. Y hay un proceso, pero hay personas que lastimosamente accionan equivocadamente. Y pastor, ahí quisiéramos que si pudiésemos hacer una reflexión, porque hay personas, pastor, que de pronto han tenido algunos negocios y han trabajado por años, por varios años, pero hoy en el 2020 no tienen nada. Y puede ser porque vieron y pensaron, ¿cierto? Pero actuaron equivocadamente. Pero lo interesante aquí es que usted puede hacer un alto en el camino, tenga en cuenta a Dios, porque Dios es Dios de oportunidades. Y tal vez cuando tú accionaste, cuando tú planeaste, cuando tú pensaste y visionaste, no tuviste en cuenta a Dios. Y a lo largo de 10, 20 años, de pronto, pastor, es que después no ha conseguido nada. Pero de aquí en adelante, ese actuar equivocado se puede corregir. Es correcto. Por eso estamos dando este tema, ver y pensar el arte de prosperar. Ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. ¿Qué ves cuando tienes una semilla en tu mano? De eso estábamos hablando hace un momento y estábamos diciendo que hay tres posibilidades, ¿no? Estábamos hablando acerca de que hay personas que ven la semilla, piensan, pero no accionan. Así es. Otros ven y piensan, pero accionan equivocadamente. Y otros ven y piensan,
pero se comen la semilla, que eso es otra, Sí, es algo muy normal, digamos, en las personas, ¿no? Que hacen esto respecto a la semilla. Se comen la semilla y cuando se come, si no hay semilla, pues no hay cosecha. Correcto. Entonces, el futuro es incierto. Y aquí lo importante, pastor, y a toda la amable audiencia, es sembrar, ¿cierto? Y ese sembrar pues requiere tiempo, requiere esfuerzo. Ajá, así es. Nos lleva a ¿qué? A accionar. Y eso es, mucha gente, como usted bien decía, puede tener muchos pensamientos, puede tener muchas ganas, muchos deseos, pero si no no ejecuta lo que piensa, no ordena sus pensamientos, no ordena las ideas y no las proyecta, ¿cierto? Y no acciona, pues, ¿qué va a suceder? Que van a pasar los años y van a llegar los 70 años y esa persona no tiene absolutamente nada. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Lo más fácil, echarle la culpa a otros. Echarle la culpa a otros de los fracasos, de que las cosas no salieron. No. Por eso decía hace unos breves minutos que Dios es Dios de oportunidades y que no importa la edad que usted tenga en este momento, no importa los años que usted lleve en una empresa trabajando o los años que tenga su negocio, este año 2020, pastor, y no solo el año 2020, sino esta década de los 20, es un tiempo donde Dios nos da, donde creemos que vamos a ver y vamos a pensar, pero vamos a accionar incluyendo a Dios para poder prosperar, que es el propósito de todos. Correcto, y ese es el accionar correcto, incluyendo a Dios. El accionar correcto es ver y pensar, accionar correctamente, incluyendo a Dios, con esfuerzo, con diligencia, siendo esforzado, siendo valiente, siendo constante, siendo permanente, como también hace parte de nuestro lema profético también para el año, fuerza en movimiento, es decir, no dejar de hacer las cosas, cada día hacer algo que vaya en beneficio de nuestras metas. Cada día uno se pone una metas diarias. Las tareas diarias nos llevan a cumplir metas. Entonces cada día uno dice, hoy voy a hacer esto. Y eso va a ayudar para que mis objetivos y mis metas se cumplan. Y eso es fuerza en movimiento, es decir, no podemos parar. Así es. Y vemos otro ejemplo, pastor, bíblicamente, como Noé. Cómo Noé vio la barca e hizo la barca que Dios le hizo, pero no la vio inmediatamente, ¿cierto? Dios le dio las pautas, Dios le dijo qué era lo que debía hacer, pero Noé la concibió, ¿dónde? En su pensamiento. Y qué interesante, mire, pastor, porque el Señor le dijo a Noé, haz un arca. Exacto. El arca no estaba hecha. Exacto. El Señor le dio la palabra, haz un arca. Y en ese momento vino la imagen al pensamiento. Entonces ahí es donde nosotros queremos llevar a las personas. Cómo una palabra puede tener ese poder de generar una imagen, una visión y un pensamiento. Entonces el Señor le dijo a Noé, haz un arca, inmediatamente Noé la vio en su pensamiento. De pronto sus hijos no la habían visto todavía, exacto, pero él transmitió la visión, vamos a hacer un arca. Y en la medida yo creo que iban construyendo, digamos, por así decirlo, cada parte de lo que tenían que hacer, ellos comenzaron a visualizar y ahora sí se está pareciendo a un arca. Pero la acción es precisamente lo que nos lleva a eso. Entonces ahí es bien interesante ese ejemplo que usted da de Noé, porque encontramos en Noé un ejemplo perfecto de una persona que visionó antes de ver las cosas construidas. Correcto. Y otro gran personaje bíblicamente es Nehemías. Nehemías recibe una noticia triste, recibe una noticia que le afectó anímica, emocionalmente, es saber que su ciudad estaba en ruinas, que su ciudad estaba destruida, Jerusalén, ¿cierto? Y tal vez usted se encuentre en esa situación, pero Nehemías, cuando se levanta y toma la decisión, Nehemías vio la ciudad reconstruida y luego se va a reconstruirla, ¿cierto? O sea, se va a accionar. Y es importante que usted no se quede pensando en las derrotas que ha tenido, en los fracasos que ha tenido, sino que por el contrario, piense, visione
incluyendo a Dios, y empiece a accionar para que pueda ver el resultado que usted está esperando. Así es. Y un ejemplo más es en este tiempo moderno, tenemos a Walt Disney, alguien que se ha hablado muchísimo. Correcto. Y la historia dice que Walt Disney vio en un terreno vacío un parque de diversiones. Exacto. Y el día que lo inauguraron, él ya había fallecido, y aquel que inauguró dijo: qué lástima que el señor Walt Disney no está aquí para ver lo que se construyó. Y le entregaron ahí como un reconocimiento a su esposa pide la palabra y su esposa viene y corrige y dice: bueno, quiero decirles que la primera persona que vio el parque de diversiones fue mi esposo. Para que ustedes lo vieran, él primero lo vio. Entonces ella corrigió eso y es cierto, porque los visionarios ven antes que los demás. Correcto. Y sabemos, para nadie es desconocido que Walt Disney es un ícono del emprendimiento. Y creemos que, pastor, detrás de allá, en la pantalla o en la radio, ahí en su casa, en su oficina, en su medio de transporte, creo que tenemos ahí un visionario, una persona que le invitamos para que se atreva. Y lo que quiere Café Pastoral es darle esas pautas, darle esos iniciativas de que usted puede emprender, aún a pesar de que se haya equivocado, ¿cierto? Porque si uno pregunta, ¿qué empresario no se ha equivocado? ¿Qué empresario no ha tenido de pronto una pérdida? ¿Qué empresario de pronto no ha tenido las ganas a veces de abandonar y, como decimos en el argot popular, de tirar la toalla? Pero ellos se mantuvieron en sus pensamientos, en su visión. Y por supuesto, afortunados aquellos que han tenido en cuenta a Dios, que no solo van a ver la bendición de Dios, la prosperidad de Dios, sino que van a trascender a la eternidad. Y aprovechando lo que usted dice de tener en cuenta a Dios, queremos hacer una invitación a todas las personas que en este momento nos están escuchando a través de la emisora o nos están viendo a través de nuestro canal de Frecuencia F. Hoy tenemos una poderosa reunión de emprendedores del reino, a las 7 de la noche. Recuerde que Emprendedores del Reino es un oasis en medio de la semana. Y esta noche estaremos tratando el tema: el buen nombre es mejor que las riquezas. Eso lo dice Proverbios. El buen nombre es mejor que las riquezas. La propuesta para esta noche es: para este año 2020, construye un nombre, construye un testimonio de vida, construye una marca, construye una visión. Así que te esperamos esta noche en Emprendedores del Reino, que es un tiempo maravilloso, Pastor William. Tiempo fabuloso de oración, de palabra, alabanza, consejos de parte de Dios. Por supuesto, ahí está la esencia, el consejo de la palabra de Dios para usted, querido emprendedor, para usted, querido profesional, hombre, mujer de negocios, para usted que dice: yo no soy profesional, no tengo una carrera profesional, no he pasado por la universidad, pero usted tiene un arte, usted tiene un oficio. Así que esta noche le esperamos en nuestro culto de Emprendedores del Reino. Emprendedores del Reino esta noche, 7 de la noche, ya sabe, no se venga solo. Recuerde que estamos en la semana del Día del Amigo. Qué buena oportunidad para traer al compañero de trabajo, compañero de estudio, al vecino, al amigo, al jefe, al familiar, al jefe, ¿por qué no? ¿Cierto? Ese jefe que de pronto es al como socio, al proveedor, al socio, al mejor cliente. Hágale una invitación muy amable y ellos van a recibir una palabra también de bendición. Así que los esperamos esta noche. Una pausa y regresamos en el Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Y en los últimos minutos del Café Pastoral queremos hacer una afirmación. La visión está en ti. Cree que la visión está en ti, en tu corazón. Dios ha puesto una palabra en tu corazón. Y como hemos venido hablando desde la semana anterior incluso, cómo las palabras, ellas cobran imágenes en nuestro pensamiento. Y Dios usa el pensamiento precisamente para eso, para que se afirmen las visiones de Dios, para que se afirmen. Y por eso estamos haciendo esta afirmación. La visión está en ti. Y hay un proverbio hermoso, una palabra, que es Proverbios 16:3, que dice, Pastor William, esa palabra:
Dame unos segundos. Importante, pastor, recalcar ahí cuando se habla de que la visión está en ti. Y aquí es importante recalcar algo. ¿Y por qué la visión está en ti? Recuerde que la visión es del Espíritu, ¿cierto? Y toda persona que ha creído en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida, ahí está el Espíritu de Dios, que se une a nuestro espíritu para visionar. 16:3. Dice la palabra: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ajá. Encomienda a Dios tus obras, tus planes, tus proyectos y tus pensamientos serán afirmados. O sea, vas a tener la base suficiente, el fundamento suficiente para poder realizar lo que ha visionado, lo que ha pensado. La fuerza, ¿no? Cuando yo veo esa palabra, tus pensamientos serán afirmados, yo pienso en la fuerza, ¿no? Pienso como en ese Dios que pone un sello, como un sello en la mente, que pone y sella con fuerza, como queriendo decir, en otras palabras, hay algo indirecto, ¿sí? Que el Señor está diciendo, vas a caminar en lo que vas a emprender, pero vas a tener luchas. Es decir, en el camino van a haber muchas tentaciones que van a querer que tú cojas el camino equivocado, que pierdas el enfoque de tus pensamientos, del pensamiento que Dios puso, lógicamente, en tu mente y en tu corazón. Entonces, cuando la Biblia dice, encomienda al Señor tus obras, quiere decir que los pensamientos van a tener fuerza en esos momentos de debilidad, en esos momentos donde hay veces confusión, en esos momentos donde parece que queremos desmayar, es cuando nosotros entendemos que la fuerza del Señor viene una vez más sobre el emprendedor, viene sobre el hombre visionario, viene sobre el hombre de las ideas, viene sobre el hombre de la acción, y el hombre de la acción vuelve y se levanta y dice, sacudámonos, sigamos adelante, porque como dicen popularmente, para adelante es para allá. Así es. Y el secreto, Pastor Alejandro, y usted, querido oyente y televidente, recuerde, dice, encomienda al Señor, o sea, incluya a Dios en los planes, la agenda. Se está yendo el mes de enero y tal vez muchas personas no planificaron y no proyectaron el año. Pues está a tiempo de que todo lo que usted quiera emprender, pues escríbalo, ¿cierto? Escríbalo, pero tenga en cuenta a Dios. Ahí está el secreto, porque Él será el que te va a ayudar para que esos pensamientos, esa visión que tú tienes, esos pensamientos, esas imágenes que están en tu mente, ¿cierto?, sean una realidad y usted lo pueda disfrutar a lo largo de los años o a lo largo de tu vida. Una palabra más para que las personas tengan esas promesas de Dios en su corazón. Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si no, acuérdate del Señor, que eres el que te da, ¿qué? El poder para hacer las riquezas. Mire que lo que estábamos hablando, y muy acorde a este pasaje también de Proverbios, te da el poder. O sea, para hacer riquezas se necesita poder. Y por eso, cuando uno mira la Biblia, la palabra del Señor, el Espíritu Santo de Dios, mire que el Espíritu Santo de Dios aquí tiene un papel supremo, trascendental. Porque hay veces limitamos al Espíritu Santo al tema de los dones, ¿cierto? Sí. Al hablar en lenguas, al hacer milagros, y eso está muy bien, eso está excelente. Pero recordemos que el Espíritu Santo también obra en el emprendimiento, así es, en la acción, porque ¿de dónde viene el poder? En este tiempo, en esta dispensación, ¿de dónde viene el poder? El poder viene del Espíritu Santo. La Biblia lo dice, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, el poder del Espíritu Santo es el que precisamente nos da la facultad para hacer las riquezas, para ser perseverantes, para tener ideas, para no desmayar, para alentarnos. El consuelo del Espíritu, por ejemplo, pastor,
la frustración, que muchas sí. veces, usted sabe que la gente, hay veces, muchos cometen errores a la hora de invertir y la gente se frustra, pero ahí es importante el consuelo del Espíritu, porque el consuelo del Espíritu lo que hace es que levanta a la persona. Y Él levanta otra vez, la persona levanta su rostro y mira hacia el horizonte y dice, vamos a seguir adelante. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces el Espíritu Santo es trascendental aquí. Así es, pastor, y cabe aquí recalcar algo interesante, que ese poder no solo es en la fuerza física que puede tener la persona, ¿cierto? La palabra de Dios habla de la sabiduría y de la inteligencia. Y ese poder puede ser a través de la sabiduría y la inteligencia. Usted puede estar en una situación que no sabe qué hacer, que su parte anímica está abajo, que su parte física, sus fuerzas físicas están decaídas, ¿cierto? Pero la palabra de Dios enseña, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Si usted tiene un gran número de facturas, de proveedores, de facturas que ya tienen 90 días, 30 días de vencimiento y usted no sabe qué hacer con ello, pues si usted no sabe qué hacer, pues pídale a Dios que le dé sabiduría cómo poder resolver, cómo atender esos proveedores, cómo llamarlos, cómo negociar para que les puedan seguir dando la mercancía que usted necesita, la materia prima, los insumos que usted necesita para poder sacar adelante esa empresa o ese emprendimiento que usted está pensando. Y es importante, ese espíritu que usted menciona, pastor, el Espíritu Santo se manifiesta en sabiduría, se manifiesta en inteligencia, en la capacidad, en la facultad para poder resolver situaciones adversas. Y por supuesto, usted, querido emprendedor, usted siempre estará resolviendo problemas. Así es, el emprendedor, en eso consiste la vida del emprendedor, en resolver problemas. Y quiero dejarlos ya finalmente con una frase, quiero dejarlos con esta frase que nuestro pastor nos dejó. Dice así, lo fácil todo el mundo lo hace, lo difícil nadie lo quiere hacer, pero es allí donde está la oportunidad para prosperar, haciendo lo que nadie quiere hacer. Así que, querido televidente y oyente, recuerde, ver y pensar el arte para prosperar, para progresar. Muchísimas gracias. Así es, y le recordamos esta preciosa noche, la reunión de Emprendedores del Reino, 7 de la noche, auditorio menor del Centro Cristiano Los Pinos. Los esperamos con los brazos abiertos. Queremos bendecir tu vida con una palabra de parte de Dios. Dios les bendiga. Gracias, pastor, por estar aquí en el Café Pastoral. Y seguiremos aquí, haremos una llave, ¿sí?, de éxito para bendecir a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Dios les bendiga.